En este video les presento la prescripción del ejercicio para aquellas personas que tienen alguna lesión de la columna vertebral. Es importante conocer todos estos factores que están viendo en la pantalla, desde cuál es el diagnóstico que tiene la persona. No podemos simplemente hablar de lumbalgia o de dolor agudo, de dolor crónico, sino que es importante saber cuál es el diagnóstico de la persona. ¿Por qué? Porque puede haber simplemente una contractura muscular, una tensión muscular, como también se pueden presentar lesiones graves que pueden poner en riesgo la salud, la integridad de la persona. Como les he comentado en otros videos, también es importante clasificar la intensidad del dolor, pues una persona con un dolor moderado o fuerte no es para ponerla a hacer un ejercicio que le pueda empeorar el dolor. Y en aquellos casos en que el dolor es considerado como un dolor leve, pues debemos evaluar con cuidado si este dolor empeora a través del ejercicio físico o si antes los ejercicios que le vamos a colocar a la persona pues le van a favorecer. Cuando hablo de ejercicios que le puedan favorecer, pues sí, sucede que también debemos hacer ejercicios de estiramientos, los cuales son parte de ese manejo integral para tratar el dolor lumbar en las personas. Entonces, ¿qué hacer con una persona que tiene dolor lumbar? Ya lo hemos comentado en otros videos, hay que reducir las cargas, hay que reducir los ángulos de movimiento, hay que quitar las cargas axiales, entre otros, como lo vamos a ver en las siguientes fotos que les voy a estar presentando. Importante cuando hablamos de una hernia, porque a ustedes van a llegar las personas que les dicen es que yo tengo una hernia, entonces observamos en la columna donde hay una línea negra que está indicando cómo se sale una superficie ahí, y esa superficie que se está saliendo, que vemos que como que protruye, que es el puntico verde también, pues ese es el disco que hay a nivel de las vértebras en todo el centro, lo que llamamos el núcleo del disco, y vemos cómo se está saliendo. Entonces, a medida que se va saliendo, pues puede salirse bastante y comprometer estructuras nerviosas y generar entonces un dolor muy intenso en la persona. Esto hay que conocerlo, y como observamos acá, pues ustedes están viendo una imagen de una resonancia magnética donde se ve que la persona, hay un puntico en la parte ahí negrita que trata de salir, un puntico oscuro, pues esto corresponde a una hernia realmente. Ahora estamos observando acá una columna vertebral donde observamos un círculo, y este círculo nos está señalando ¿qué? Nos está señalando un aplastamiento, hay una fractura. Si observamos, comparamos esta vértebra con las otras, nos damos cuenta que está algo disminuida su altura, y esto que nos está indicando que por algún mecanismo, puede ser un mecanismo compresivo, de pronto su vértebra pues ha sufrido y no tiene la misma altura. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del concepto de cargas axiales, pues se desprende de acá que en ese tipo de imagen, ese tipo de columna, pues no le vamos a aplicar una carga que antes va a comprimir más ese disco de esta columna vertebral, perdón, esta vértebra. Entonces, este tipo de cargas, llamadas cargas axiales, pues no son convenientes. Acá estamos observando una fractura, un mecanismo compresivo, y vemos en las flechas lo que sucede. Cómo aplicar cargas axiales, pues va a comprimir más esa vértebra y podemos llevar a un caos mayor, a una lesión mayor, entonces a hacer grandes daños si desconocemos qué tipo de lesión tiene la persona. Entonces de acá se desprende que dentro de la prescripción del ejercicio físico es muy importante conocer el tipo de lesión y saber qué tipo de ejercicio es el que no vamos a hacer realmente. Eso es lo primero a tener en cuenta en una prescripción del ejercicio de la columna vertebral. Ahora estamos observando acá cómo se pierde la alineación. Miren esa foto de esta columna vertebral. Entonces son unas vértebras que no están alineadas. Nosotros colocar una carga que se transmita a través del eje longitudinal de la columna vertebral, pues estamos favoreciendo ¿qué? Una mayor inestabilidad en esta columna, y podemos generar una lesión muy grave. Y una vez más, esto hay que conocerlo, pues aquellos ejercicios tipo sentadilla con carga sobre los hombros, o ejercicios inclusive para miembros superiores como son una copa, un press de hombro, un press militar, pues no son convenientes para este tipo de personas con esta patología específica en columna. Acá estamos observando entonces una persona donde está haciendo una sentadilla frontal con una carga importante para su edad, pues es una persona ya de casi los 70 años, y
Si esta persona tuviera este tipo de patología, pues no le podríamos colocar este tipo de ejercicio a la persona, que no es el caso, lógicamente, de esta persona, no tiene ningún tipo de patología en su espalda. Ahora estamos observando una persona con una fractura importante del cuerpo vertebral. Miremos ahí esas imágenes. El colocarle una carga que se transmita a través del eje longitudinal de la columna, miren lo que podemos colocar, generar un desplazamiento mayor de esa fractura y una lesión muy grave. Entonces, ahí cuando nosotros sabemos qué es lo que hay que restringirle a esa persona, ya estamos partiendo de algo muy importante en una prescripción del ejercicio, que lo primero es que estamos buscando salud, no generar de pronto un daño por desconocimiento en una persona. Ejercicios como este, volvamos a la imagen anterior, miremoslo, entonces vean esa inestabilidad que tiene la persona, donde nosotros diríamos, no, pues hay que mantenerle la columna en línea, pero miren lo que sucede cuando hacemos un ejercicio como es el press de pecho en banca plana y la persona está arqueando demasiado esa columna vertebral. Miren el riesgo en que estamos exponiendo a esa persona justo en el punto de fractura donde está, le podemos fracturar más, le podemos quebrar más esa columna y hacer un daño gigante a esa persona. Ahora miremos esta fractura, aparentemente no se ve tan severa, pero miren que hay una disminución, se ve una fragmentación ahí entre las dos flechas. No es conveniente tampoco para esta persona aplicarle una carga que se transmita a través de la columna vertebral, como vemos ahí en la imagen. Entonces, hacer esto, ¿a qué nos va a llevar? A que ese cuerpo vertebral se va a ir colapsando, va a ir disminuyendo su altura, se va a ir disminuyendo la altura de ese cuerpo vertebral, de esa vértebra, y podemos llegar a generar un fenómeno de inestabilidad y una lesión severa en el tiempo. Acá, ¿qué estamos observando? Pues miren, esa curvatura que tiene tan grande la persona es una escoliosis de una gran dimensión, probablemente viene desde carácter congénito, viene así desde el nacimiento, pero ¿qué sucede? Debemos saber qué hacer con este tipo de personas. Si analizamos bien esa imagen, pues mira que es lógico que el intentar colocarle, aplicarle una carga que se transmita a través de esa columna con esa curvatura tan grande, pues se la vamos a incrementar más, le vamos a hacer más daño a la persona. Esta persona, de hecho, es para cirugía, tienen que hacerle un implante y unas barras especiales para tratar de estabilizar su columna y inclusive enderezarla un poco. Entonces, no es conveniente para esta persona aplicarle las famosas cargas axiales, o sea que por ahora ya sabemos, olvidémonos de que esta persona nos va a trabajar con cargas sobre los hombros o que nos va a trabajar un press de hombro, un press militar o inclusive una copa y otros ejercicios donde la carga se transmita a través del eje longitudinal de la columna. Entonces miren las dimensiones tan grandes de esta escoliosis. Miren una vez más esta escoliosis y lo que está haciendo la persona, está haciendo una sentadilla en máquina Smith. Es un ejercicio que no es conveniente para ella. Algunos dirán, bueno, pero es que realmente es solo el peso de la barra. En este caso de personas con esta escoliosis tan importante, ni siquiera el solo peso de la barra se lo podemos colocar para que se transmita a través del eje longitudinal de la columna. ¿Qué estamos observando? Estamos observando dos imágenes, una imagen que vemos más densa, más compacta, y una imagen que vemos con unos orificios mayores. Pues esos orificios mayores corresponden a ¿qué? A un hueso que está con osteoporosis, o sea, con baja densidad ósea, baja masa ósea, y es un hueso entonces que se fragmenta fácilmente, que una de las características de una osteoporosis avanzada es que inclusive produce microfracturas espontáneas. Entonces, un brinco, un salto, por ejemplo, también le puede llevar a microfracturas a esta persona. Entonces, cuando hablamos de prescripción del ejercicio, no estamos hablando solo del entrenamiento de la fuerza, estamos hablando del ejercicio cardiovascular, y para una persona con este tipo de fractura, pues no es, con este tipo de lesión, como es una osteoporosis, pues no es conveniente someterlo al alto impacto. ¿Qué estamos observando en la imagen? Donde están las flechas, estamos observando que la vértebra está colapsada, está achatada, aplastada, y es que porque esta persona tiene una osteoporosis severa donde su mismo peso corporal se ha encargado de irla llevando al colapso. ¿Por qué? Por las microfracturas que se van generando. Entonces, si le colocamos una carga axial, pues vamos a empeorar esta situación en esta persona de esa imagen que estamos observando. Entonces, miremos ahí
una persona está saltando, estamos observando lo mismo, las imágenes de una columna vertebral que ya está aplastada, ese cuerpo vertebral está achatado y el mero impacto va a contribuir a generar más microfracturas de manera espontánea. Entonces la saltabilidad, los trabajos de pliometría, todo esto no es conveniente en este tipo de personas con este diagnóstico. Entonces, ¿cómo debemos prescribir el ejercicio para una persona con patología de columna lumbar? Y hay muchos diagnósticos más diferentes a estos que les he presentado, pero estos son algunos característicos y que vemos de manera frecuente en los centros de acondicionamiento físico, en los gimnasios. Entonces, cada persona es diferente, hay que llevarla de manera gradual. Puede que la persona, en el caso de las sentadillas, pues vamos a hacer ejercicios con su propio peso corporal, le vamos a quitar las cargas axiales. Lo mismo que vamos a hacer las famosas estocadas o avanzadas que llamamos, pues entonces lo vamos a hacer con su propio peso corporal y nos vamos a ayudar a nivel de miembros inferiores con otro tipo de elementos como son, por ejemplo, las bandas elásticas. En cuanto a las repeticiones, pueden ser 10, 15, 20 repeticiones donde vamos a llevar a la persona de manera gradual. En esta persona con patología de columna, entonces ahí es donde las contracciones isométricas, los ejercicios hipopresivos, todo eso donde no estemos haciendo flexionando la columna ni hiperextendiéndola, sino conservándola en posición neutra, vamos a contraer los músculos. ¿Para qué? Contribuir a dar estabilidad a la columna vertebral. Y entonces ahí no estamos exponiendo a una columna como esas que vimos ahorita, que estaban fracturadas, a un riesgo de que se termine de generar una lesión mayor. Estamos observando entonces un ejercicio con carga axial, la persona está con una barra libre, pero entonces ¿a quién no le podemos nosotros hacer este tipo de ejercicios? Son patologías, todas las que vimos, que acá se las estoy mencionando. Si la persona tiene fractura de cuerpos vertebrales, ya se desprende a partir de lo que han aprendido en este video, que no le podemos poner cargas que se transmiten. ¿Por qué? Porque es que es una vértebra que está totalmente inestable en muchos casos y que si no está inestable, pues nosotros la podemos de pronto llevar a una inestabilidad. Acá les presento que una retrolistesis o una anterolistesis, ¿eso qué es? Anterolistesis es que la vértebra está desplazada hacia adelante o retrolistesis para atrás, lo mismo, este tipo de carga le vamos a hacer más daño a la persona. Y lógicamente si la persona está con un dolor activo en la columna, así sea que le haya aparecido de manera reciente, pues lo recomendado es que no hacer este tipo de ejercicios, permitir que se recupere de este dolor y ahí sí volvemos a hacer el tipo de ejercicio. Si la persona no tiene una patología orgánica, no se ha demostrado que tiene ningún tipo de lesión, una hernia por ejemplo, si no tiene una fractura de cuerpo vertebral, si no tiene un desplazamiento de los cuerpos vertebrales, pues podrá volver a hacer sus ejercicios tipo sentadilla con carga axial. Importantísimo, los estiramientos. Entonces acá estamos observando un ejercicio donde estamos estirando los rotadores externos de cadera. Puede ser una serie para aquellas personas que estén apenas iniciando, pero realmente hay que hacerlo más, 4, 6 series, porque es un ejercicio que ayuda demasiado, no solo a tratar, sino a prevenir el dolor desde el glúteo, que en ocasiones se puede manifestar como un dolor lumbar. ¿Cuál es la idea? Sostiene ahí 6, 15 segundos, algunas personas puede que sea necesario hacer unos estiramientos sosteniendo con mayor tiempo, de pronto 20, inclusive los 30 segundos. Los invito para que apliquen todo esto que les he mostrado a través de estas imágenes en su prescripción del ejercicio, demasiado importante, no siempre es haga este ejercicio, haga este, sino cuáles son los ejercicios que no debemos hacer. Esto es demasiado importante en este tipo de patología. Los invito a los próximos videos y les recuerdo mi nombre, Juan Alberto Ríos, médico, especialista en medicina deportiva.